Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer la puntada pavo real con puntada arroz. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda puntada, está tejida a 2 agujas y en este tutorial vamos a aprender a tejer paso a paso y a leer los patrones, ya que en un tutorial más adelante vamos a hacer un lindo suéter con esta puntada. Para empezar a tejer esta linda muestra, vamos a empezar montando 30 puntos. Aquí ya tengo montado los 30 puntos y ahora nos vamos a concentrar en los patrones. Recuerden que los patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y si no sabes leer este tipo de patrones, recuerda que aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento. Recuerda por favor practicar la puntada antes de empezar a tejer un suéter. Estos patrones se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. En esta oportunidad vamos a tejer adelante y atrás. Cuando hagamos el suéter va a ser todo por delante, pero ya en ese momento les explicaré. Los patrones, aquí igual lo voy a volver a explicar, ¿sí? Los patrones se leen de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y podemos ver que empieza con una raya horizontal. La raya horizontal quiere decir tejer en revés. La siguiente montañita que esté inclinada hacia la derecha normalmente es para 3 puntos juntos, pero si observamos bien, en este símbolo tiene 2 rayitas más en el centro. Quiere decir que es 4 puntos juntos los que vamos a tejer al derecho. Entonces con cuidado porque son muchos puntos, tejemos en derecho. Ahí está. La lazada significa, el círculo significa lazada. Y si vemos son 6 círculos empezando desde ahora. Lazada, un derecho, lazada, disculpen acá hay un nudo, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, vamos a contar a ver si cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, me falta más una lazada y ahora el símbolo inclinado hacia la izquierda que se parece mucho al anterior va a ser aquí, vamos a tener que disminuir estos 4 puntos, por lo tanto este primero lo paso sin tejer a la aguja de la derecha. Estos 3 puntos los tejo juntos al derecho, así despacio porque son 3 puntos. Y el punto que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos allí. Tejemos un revés. Y ahora volvemos a repetir desde el punto 1 de los patrones. Nuevamente un revés y 4 puntos juntos. Recuerden estos 4 puntos juntos con cuidado porque son 4 y no queremos que se escape ningún punto. 4 puntos y ahora nuevamente 6 lazadas. Lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho. Ahí deben de haber 5, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, me falta 1 y nuevamente estos 4 a disminuir. Paso sin tejer y estos 3 puntos en derecho. Tejemos y el punto que no tejí levanto y montamos el último en revés. Ahora, si ustedes están tejiendo con agujas rectas, que es ahora voltear y girar, la parte de atrás se teje lo contrario a lo que muestran los patrones, ¿sí? Recuerden que en los patrones se muestran tal como se debería de ver por la parte de adelante.
En caso estén tejiendo con agujas circulares, que ese va a ser el caso del suéter, van a continuar leyendo tal como está en los patrones, ¿sí? Pero eso ya lo explicaré en el suéter, ¿sí? Cuando tejamos el suéter. Ahora volteo y vemos que el primer punto es una raya horizontal, me piden revés, ¿verdad? Pero recuerden que se teje lo contrario en la parte de atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tejer? En derecho, para que por el otro lado salga en revés. Ahora el resto es en revés. Vamos a contar. Uy, acá hay otro nudo. Esos nudos no han venido con la lana, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 puntos en revés, 2 en derecho y nuevamente en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y el último en derecho. Volteamos y estamos en la hilera 3, donde sería lo mismo. ¿Ven? Aquí un revés, 13 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2 revés, 1, 2 y 13 derechos. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un revés. Volteo y repetimos igual la hilera 2, que igual lo vamos a hacer juntos esta parte. Ven que sería derecho y 13 revés. Dos derechos, 13 revés. Y termino con un derecho. Volteamos, todavía no se ve muy bien. Ven, acá están las lazadas. Y ahora van a volver a repetir desde la hilera 1 hasta la hilera 5. ¿Ya? Hasta aquí he tejido hasta la hilera 9. ¿Ven? Que viene a ser 3 veces que se ha repetido la hilera 1. Y podemos contar aquí 1, 2 y este es el tercero. Volteamos y ahora nos toca la hilera 10. En la hilera 10 vemos que todo se teje o tiene que ser en revés. Por lo tanto, tejemos en derecho para que por adelante se vea en revés. Y vuelvo a repetir, recuerden que es lo contrario. Así que toda esta hilera, los 30 puntos, lo tejemos en derecho. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ven, así estamos viendo ya. Y nos toca la hilera 11, que es en un revés, 13 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, un revés y volvemos a repetir desde el punto 1. Volteamos y nos toca la hilera 12. A partir de la hilera 12 hasta la hilera 15 vamos a tejer en punto arroz. Coméntenme, ¿ya sabes tejer el punto arroz? Bueno, aquí lo vamos a explicar. Hilera 12, vemos que son 2 rayas horizontales, quiere decir, como estamos en la parte de atrás, quiere decir lo contrario, ¿verdad? Así que tejemos 2 derechos y ahora sí, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, los 13 puntos, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Acá están estos 2 puntos que separan entre diseño y diseño, que eso sí se tejen normal. Y continuamos en arroz, ¿verdad? Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho y termino en derecho este punto. Volteamos y nos toca la hilera 13, que recuerden 12, 13, 14 y 15 son 4 hileras en punto arroz. Continúo la hilera 13. El primer punto es en revés, así que estamos por adelante, ¿verdad? En revés. Y ahora el punto arroz es lo contrario a lo que está. Cuando vemos este bultito es en derecho y cuando vemos la lazada es en revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, ¿ven? Revés, derecho, acá, revés, derecho, y acá están los 2 puntos del centro entre diseño y diseño, que eso sí se respetan, revés, revés, y acá vemos, está en revés, así que es derecho, acá está en derecho, así que es lo contrario, revés. El punto arroz es lo contrario a cómo se encuentra siempre. Qué bonito. Fíjense qué bonito se está viendo hasta el momento esta linda puntada de pavo real con puntada arroz. Estoy en la hilera 15. Ahora volteo y nos toca la hilera 16. Empezamos con un derecho y 13 puntos en revés. Y termino con un derecho. Hilera 17 es todo tejer en revés. Toda esta hilera es en revés. Estamos por adelante. Ya estamos en la penúltima hilera. Por favor, vuelvo a repetir, practiquen siempre antes de utilizar alguna puntada, ¿sí? De esta forma, si van a tejer un suéter, van a sentir mucho más sencillo luego de haber practicado. Volteo, hilera 18 y última, que es repetir como la hilera 16.
un derecho y 13 puntos en revés. Dos derechos, 13 revés. Y terminamos con un derecho. Entonces, esta puntada es de 30 puntos por 18 hileras. Acá estamos viendo el punto arroz, aquí el punto pavo real, y a partir de aquí ya se vuelve a repetir la hilera 1. Lo que voy a hacer es continuar repitiendo y ahorita les muestro para que vean cómo se ve toda la puntada repetida. Y aquí he avanzado un diseño más hacia arriba. Pueden ver lo bonito que se ve el punto pavo real con el punto o la puntada arroz. Cuando continúen tejiendo más, mucho más bonito será. Y espero que te haya gustado esta linda puntada pavo real con puntada arroz. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba el suéter con esta puntada. Bye bye.